Bien. Sí, pues. Bien, comienza la grabación. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a estar hablando sobre el cuestionario de evaluación del síndrome quemado por el trabajo, o abreviado sería CSQT. Somos 5 integrantes. Estamos Lorena Morínigo, Vilma Fanego, Clara Aguilar, Karen Rochol y yo quien les habla, María Duarte. Para poner en contexto un poco sobre este test, deben de saber, como estábamos mencionando anteriormente, que actualmente los riesgos psicosociales en el trabajo son una de las principales causas de enfermedades y accidentes laborales. O sea, lo que quiero decir es que el estrés laboral hoy día es un factor importante a ser estudiado, y este test nos va a ayudar a poder ver el nivel de incidencia del SQT. Para la Organización Internacional del Trabajo, el entorno laboral puede ser un agente capaz de deteriorar la salud de las personas durante el desempeño de su trabajo, cuando los factores psicosociales son desfavorables para el desarrollo de la actividad laboral y de la calidad laboral del individuo. Puede tener consecuencias negativas, tanto psicológicas, físicas e incluso sociales, siempre para el individuo, ¿verdad? Perdón, María, el micrófono de Karen Rochol está abierto y no se escucha muy bien lo que vos estás diciendo. Ahora sí se escucha, ahora sí puedes. Bueno. Acá en Paraguay, nosotros en el Código Laboral, el artículo 62, que habla de las obligaciones de los empleadores, menciona que el trabajador, el empleado, tiene el derecho de que si sufre alguno de estos tipos de daño, poder pedir o en pocas palabras decir, demandar a la empresa por haberle causado esos daños, ¿sí? Les vuelvo a mencionar, está en el Código Laboral, el artículo 62. En España, este test se utiliza también precisamente por las demandas que reciben. Entonces, utilizando este test, ellos pueden medir, las organizaciones pueden medir el nivel de incidencia del SQT y en base a eso poder compensar el daño si es que hubo realmente en la persona. Bien. Dicho esto, para que tengan en cuenta ya el contexto de este test, les voy a presentar la ficha técnica. El nombre es CSQT, que es el cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo. El autor es Pedro Gilmonte y la procedencia es de TEA Ediciones en el año 2011. Se puede aplicar tanto individual como de forma colectiva. Y la duración varía entre 5 a 10 minutos más o menos. La finalidad de este test es la evaluación de los niveles del síndrome de quemarse por el trabajo o síndrome de Burnout. También se incluye una versión alternativa, que es el de desencanto profesional. El desencanto profesional también mide el Burnout, solamente que está dirigida a personas que no trabajan directamente con personas. Mientras que el SQT, hay otro que sí mide para quienes trabajan directamente con personas. Entonces, esto también influye en la baremación. En el SQT tenemos baremos generales y baremos que son específicamente para personal sanitario y para docentes. Mientras que en la otra versión, que es el de desencanto profesional, también tiene un baremo general y un baremo diferenciado por sexo. Nuestro material es de manual y ejemplares autocorregibles del CSQT. Bien, les voy a estar hablando un poco sobre el síndrome de Burnout. Ha sido definido como un síndrome de agotamiento físico y emocional que implica el desarrollo de actitudes negativas hacia el trabajo, un pobre autoconcepto y una pérdida de interés hacia los clientes o pacientes que aparece en los profesionales que brindan servicio. Cabe aclarar
que este síndrome de burnout, esta falta de interés, no solamente es para los clientes, sino yo también lo puedo tener mismo hacia mis compañeros de trabajo. Los síntomas, según Maslow, son baja realización personal en el trabajo, agotamiento emocional y una despersonalización definida como el desarrollo de actitudes y sentimientos negativos hacia las personas destinatarias del trabajo. Si puedes pasar al otro. El proceso del desarrollo de SQT. Como bien les dije, tenemos dos tests. Uno es SQT, que es el que va dirigido a quienes trabajan directamente con personas, y este aparece tras un proceso de reevaluación cognitiva, cuando las estrategias iniciales para afrontar el estrés laboral crónico no resultan funcionales. El SQT se inicia con el deterioro cognitivo, que es la pérdida de ilusión por el trabajo. Luego, emocional, que es un desgaste psíquico del individuo. Y por último, aparece la indolencia. Junto con estas tres variables se observa en algunos individuos la aparición de la culpa. Entonces, resumiendo un poquito, vamos a medir 4 variables, 4 dimensiones. La primera es ilusión por el trabajo, que se refiere a las personas que cuanto más ilusión vos tenés de progresar en tu trabajo, de poder alcanzar tus metas y demás, cuanto más ilusión, menos SQT. Es decir, esta variable, esta dimensión, al poder ver los resultados, se calcula la inversa. Vuelvo y repito, porque cuanto más ilusión, menos SQT. En el desgaste psíquico la persona lo tiene porque normalmente las que trabajan directamente con personas están recibiendo todo el tiempo el problema de la otra persona que está atendiendo. Entonces, por eso es que está teniendo ese desgaste. En la indolencia, que es cuando la persona ya básicamente le da igual el problema de la otra persona, presenta cinismo, indiferencia. Esta dimensión de indolencia se cambia en el otro test, que es para desencanto profesional. Para desencanto profesional se tienen las mismas dimensiones, menos el de la indolencia, que es cambiado por desencanto profesional. No sé si me explico. Si es que no me explico, pueden poner en el chat y vuelvo a repetir esta parte. Pero si indolencia era indiferencia hacia las personas que vienen y me hablan de su problema, y yo presento cinismo hacia ellos, en el desencanto profesional lo que se ve es simplemente un desinterés o un pensamiento y actitud y una actitud negativa hacia lo que es el rol del trabajo mismo que cumple la persona, ¿verdad? Y por último tenemos la culpa. En culpa vamos a tener dos tipos de perfiles. Si pueden pasar al siguiente, por favor. En este test vamos a estar midiendo todas las dimensiones, se van a sumar juntas, menos la culpa. La culpa se va a sumar aparte de las otras dimensiones. ¿Por qué? Porque en la culpa diferenciamos dos tipos de perfiles. La primera es la persona que tiene un bajo nivel de ilusión por el trabajo, o sea, ya no tiene deseos de crecer o de avanzar en su trabajo, altos niveles de desgaste psíquico, altos niveles de indolencia, pero que no sienten culpa. En cambio, en el perfil 2 también tienen bajos niveles de ilusión junto con niveles de desgaste psíquico. Un ratito voy a permitir a alguien. E indolencia, pero este sí presenta culpa, ¿verdad? Entonces, normalmente se dice que quien más presenta culpa es porque más sometido está a su trabajo. Por eso la variable culpa se mide totalmente aparte, porque, vuelvo y repito, se miden esos dos perfiles, quien no siente culpa y quien sí siente culpa. Les dejo con mi compañera Karen, que les va a seguir estando explicando.
Proceso de desarrollo del CEQT. Para crear los ítems del CEQT se realizaron una serie de entrevistas a profesionales que habían experimentado este síndrome y también se tomaron casos con expedientes judiciales. Para estructurar un modelo se utilizó una serie de entrevistas, conocido como el modelo propuesto por Shachtman, que tiene esta estructura. Primero busca un directorio de conocimiento de síntomas, después busca axiomas, que son causas y desencadenantes, después busca atribuciones psicocausales, que es la descripción del proceso, atribuciones causales normativas, que son recomendaciones para prevenir el SQT, y también se utiliza un relato de la situación de la persona. Con estas entrevistas se seleccionaron resultados válidos y se organizaron en un contenido, se analizaron y se elaboraron una lista. Me van a disculpar un ratito, por favor. Compañera Karen, si puedes encender tu cámara. Mi cámara. Pues yo quiero compartir con ustedes. ¿Me esperan un momento, sí? ¿Ahí me ven? ¿Ahí ven el power? Sí, compañera. Sí se ve. Me disculpan, por favor, que soy nueva en esto, pero tengo muchas ganas. Bueno, siguiendo, se seleccionaron entrevistas con resultados válidos y se elaboró una lista de síntomas. Estos síntomas fueron sometidos al análisis de interjueces, expertos en psicología cognitiva y psicología social. Se clasificaron y se identificaron en una serie de emociones, cogniciones y actitudes. Mediante este procedimiento de análisis, se pretendía que los ítems resultantes tuviesen una validez de contenido. Una vez que fueron identificados el deterioro cognitivo, el deterioro de las emociones, el deterioro de las actitudes y de las conductas hacia los usuarios, que también, como había dicho la compañera, podía ser hacia los compañeros y hacia la organización. Posteriormente, se llevó a una serie de 74 ítems. Estos se valoraron según su distribución, su agrupación en factores, su atribución en la consistencia interna de la escala a la que fueron asignadas en función a su contenido y en el análisis factoriales exploratorios. Una vez que se hizo todo esto, se obtuvieron 20 ítems que de manera repetitiva cumplían con los requisitos, que primero tenían valores de asimetría y kurtosis dentro del rango -1, -1, se presentaban saturaciones factoriales superiores a 0,40 en un factor y inferiores a 0,30 en el resto de los factores, y su eliminación en la escala fueran asignadas disminuyendo el valor alfa de Conrad de la escala. Descripción del instrumento. El instrumento tiene una escala Likert. ¿Sí? Karen, ¿te puedo interrumpir un ratito? Sí. Fíjense qué importante es lo que está describiendo Karen, ¿verdad? Desde lo que tiene que ver con la teoría. Porque yo le agradezco que hayan puesto esto, ¿verdad? Porque la gente de laboral cuando presentó esto nos dijo, esto es tan importante, ¿verdad? Porque fíjense que para la validez de contenido usaron unos jueces, unos expertos. No es lo mismo ser juez que experto. Eso está dentro de la clase preparada de esta semana de validar un instrumento en 10 pasos.
del autor José Supo. Y fíjense que tomaron prácticamente síntomas que son la parte de cogniciones, pensamientos, ideas, creencias. La parte de actitudes que tiene conducta realmente así, ¿verdad? Y la parte de las emociones. Y fíjense, desde ahí surgió lo que tiene que ver con la simetría. Kurtosis tiene que ver justamente con el análisis de la conducta a partir de los datos recogidos, y lo que tiene que ver con la saturación factorial tiene que ver con la validez en sí de constructo. O sea que espectacular es como ellos desde la teoría fueron analizando con personas técnicas si esos ítems transformados, o sea, síntomas transformados, ítems correspondían en la parte de emociones, pensamientos, ideas, creencias y conductas en sí, y después la parte estadística, ¿verdad? Por eso es que habla de asimetría, kurtosis, y después la fiabilidad alfa, después la saturación factorial de validez de constructo. Fíjense el análisis científico que se hizo, que está citando la compañera, qué interesante que es, ¿verdad? O sea que no es, la gente dice, me aplicó un cuestionario y no, hay todo un proceso científico para poder sacar un nivel adecuado de burnout que tiene la persona. O sea, de decir que tiene este nivel de burnout no es casual. Hay un análisis científico detrás. Puede seguir, Karen, venís muy bien, Karen. Seguí nomás. Sí, como usted decía, este instrumento evalúa cogniciones, emociones y actitudes relacionadas siempre dentro del ámbito laboral. Está formado por 20 ítems. Está compuesta por las respuestas, están en una escala Likert que parten del 0, nunca, hasta el 4, que es muy frecuentemente. Y ahí digamos que como se trata de algo laboral, dice nunca, raramente, algunas veces al año, a veces, algunas veces al mes, frecuentemente, varias veces por semana o muy frecuentemente todos los días, que es para medir exactamente cuán quemada está la persona, ¿verdad? Te interrumpo última vez, Karen. Te prometo que no te interrumpo más. No, por favor, profe, por favor. Fíjense, fíjense las respuestas. Porque en este tipo de test, voy a decir, sea en el ámbito laboral, pero el que evalúa es el clínico. El clínico es el que te evalúa y te diagnostica. Y te dice, tenés burnout, acá tenés tu reposo. Y va en la CIE 11. Les repito, esta entidad diagnóstica ya viene en la CIE 11. Así como entidad diagnóstica. O sea, acá hay un área de trabajo para nosotros los clínicos. Entonces, hay que entender una cosa. Fíjense que las opciones de respuesta a los test pueden venir, por ejemplo, cuando es este caso de psicopatología, en frecuencia o intensidad. ¿Cómo viene acá? Según le pregunto al auditorio, según lo que está diciendo y está explicando Karen Rochero, ¿viene en frecuencia las opciones de respuesta o en intensidad? ¿Cuáles son las opciones, Karen? Si puedo repetir y después seguir normalmente. Sí, las opciones son 0, que es nunca, 1, raramente, entre paréntesis tiene algunas veces al año, 2, a veces, entre paréntesis dice algunas veces al mes, 3, frecuentemente, entre paréntesis dice algunas veces por semana, 4, muy frecuentemente todos los días. Perfecto, Karen, puedes seguir nomás. Una aclaración, discúlpame Karen, porque acá para compartir con el grupo nada más. Sí. Te preguntaron si, es decir, actualmente se quedaron con 20 síntomas. No, son 20 ítems. Que aclaremos que son cuatro dimensiones. Que te voy a, para la gente que está preguntando. Las dimensiones son 1, ilusión por el trabajo dividido en 5 ítems, desgaste psíquico dividido en 4 ítems, indolencia formada por 6 ítems y culpa formada por 5 ítems. Cada uno tiene ahí una diferencia, ¿verdad? Aclaremos que en dimensiones, como había dicho ya la compañera, ilusión por el trabajo, debido a que los ítems se componen de esta escala, están formuladas de manera positiva. Las bajas puntuaciones en la misma indican altos niveles de SQT. Y que la escala de culpa, la dimensión de culpa, no se suma
al total de SQT, sino que se tiene como un rasgo que define a ciertos tipos de individuos. ¿Por qué es importante la culpa? Porque la culpa determina muchas veces ese sentimiento que la gente altruista tiene de ayudar. Y cuando ellos tienen culpa, entonces vuelven a intentar, vuelven a fracasar, se sienten más culpables y eso generalmente termina en un cuadro depresivo. Por eso que la culpa se vale, se corrige de manera independiente y tiene un valor clínico muy importante que a la hora de dar el informe es bastante considerable la diferencia entre una persona con culpa y sin culpa. Los dos pueden estar quemados, pero a veces las patologías son diferentes o los síntomas son diferentes, ¿verdad? Y los materiales, no sé si puedo pasar ya a los materiales. Si es que le pareció suficiente al compañero. Sí, continúa nomás, Karen. Valorando su distribución, su agrupación en factores y su contribución a la consistencia interna de la escala a la que fueron asignados en función de su contenido y análisis factor exploratorio, quedaron 20 ítems. Compañera, discúlpame que te interrumpa. Lo que pasa es que se queda ahí, ahora nomás está mostrando las siguientes diapositivas, se quedó en un lugar. Entonces, para que los compañeros también vayan siguiendo con la diapositiva. Esto es lo que yo había leído, que el profesor estaba hablando de la escala que ya habíamos hablado, ¿verdad? De tipo Likert, que va del 0 al 4, que ya habíamos dicho, ¿verdad? Que hay dos tipos de test, también ya dijimos que el test principal trata solamente con gente que trata directamente con personas o con pacientes, y que la de desencanto es para profesionales que no trabajan directo con personas. Ya hablé también de la distribución de las escalas y que la culpa determina el perfil 1 y el perfil 2. Y bueno, ahora le paso al... Voy a decir, para darle tiempo a mi compañera que entre dentro de esto, que me quedó solamente los materiales. Los materiales son, el manual trae dos modelos de ejemplo, dos modelos de ejemplo autocorregible, uno de ellos para la versión principal y otra destinada al desencanto profesional. Y también trae baremos diferenciados dependiendo de si es mujer o hombre, y también para el tema de salud, del tema de servicios, discapacitados y médicos. Y bueno, ahí le paso a la compañera la fundamentación estadística. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Vamos a estar hablando ahora de la fundamentación estadística. Como dijo el profesor, ¿verdad? A la hora de aplicar un test, no consiste solamente en aplicar este test, ¿verdad? Sino que detrás de eso existen varios factores, tanto para que se apruebe el test y para que nosotros podamos ver también qué tanta confiabilidad tiene nuestro test y qué tan válido es, ¿verdad? Un momentito, Karen, te quiero molestar si puedes apagar otra vez tu micrófono, por favor. ¿Ahí puede ser? No, ya no. ¿Ahí? No, sigue. Bueno, dése la mano entonces. Un ratito, por favor, para que no se escuche mal. Ok, seguimos. Entonces, antes de pasar a lo que es conocer la forma de aplicar el test, la forma de corrección, vamos primero a empezar a explicar, ¿verdad?, lo que es la fundamentación estadística para que nosotros conozcamos primeramente nuestro test. Acá, si ustedes se fijan en la imagen que está en la pantalla, muestra la descripción de la muestra de estudio, ¿verdad? Este test se aplicó a un total de 12.025 personas. En la primera imagen ustedes pueden ver la distribución de la muestra según el país de procedencia.
Es decir, en España se le aplicó este test a 2.927 personas. En Argentina 513, en Brasil 851 y así sucesivamente. En la siguiente imagen ustedes pueden ver la distribución de la muestra según el sector ocupacional, ¿verdad? Que incluye sanidad, en donde entran médicos, enfermeros, psicólogos, entre otros. Después está la educación, ¿verdad? Que entran docentes de colegios y docentes universitarios. También entra en el sector ocupacional los que trabajan con personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Ya sea fisioterapeutas, entre otros. Y así, los que trabajan en prisiones, en teleoperadores, administración pública. Y en otros grupos incluyen a 611 personas. En total son 12.025 personas las cuales forman parte de esta muestra de estudio. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora vamos a hablar de la confiabilidad de nuestro test. Nosotros sabemos que para medir la confiabilidad tenemos que saber, ¿verdad?, que del 0 al 1 se mide la confiabilidad. Es decir, en cuanto más se acerca a 1, más confiable va a ser mi test. En este caso del CSQT, ¿verdad?, dice que muestra más bien, voy a ir mostrando en esta tabla, sobre la confiabilidad y la homogeneidad de este test. Si ustedes se fijan en lo que es la imagen y donde dice homogeneidad corregida, ustedes pueden darse cuenta que, por ejemplo, las escalas de ilusión por el trabajo y desgaste psíquico se sitúan por encima del 0,60, es decir, 0,6, ¿verdad? Se acerca mucho al 1, en este caso, que es la manera de medir la confiabilidad, ¿verdad? Eso sería en la homogeneidad corregida. Ustedes se pueden fijar, por ejemplo, en la ilusión por el trabajo, en el ítem 1, que es la que está relacionada con la ilusión por el trabajo, su homogeneidad corregida es de 0,61. Después el ítem 5, por ejemplo, tiene una homogeneidad de 0,68. Y así entre los ítems que forman parte de esta dimensión. Después ustedes pueden ver en desgaste psíquico, por ejemplo, que en el ítem 8 tiene una puntuación de 0,65. En la indolencia pueden ir viendo lo mismo y en la culpa también. Es decir, supera los niveles, ¿verdad? O es superior al 0,60. Por lo tanto, digamos que tiene una homogeneidad corregida que es segura, ¿verdad? Y ahora si vamos a lo que es la fiabilidad del ítem, podemos ver también de esta manera. A ver, no, la siguiente diapositiva otra vez, Karen. O sea, la anterior. Ok, entonces ustedes van a ver, por ejemplo, en el índice de fiabilidad del ítem, que en el caso de ilusión por el trabajo también, está por encima del 0,60. Normalmente, o sea, los números más altos que van a ver, por ejemplo, son 0,78, 0,75. Esto significa que todos los ítems son consistentes porque se acercan al 1. Por lo tanto, los ítems de nuestro test son confiables. Es decir, acá lo que se midió en la confiabilidad es el índice de homogeneidad del ítem. Estamos viendo, ¿verdad?, la consistencia, digamos, la confiabilidad de los ítems. Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es acerca de la consistencia interna, es decir, el alfa de Cronbach. Si anteriormente medimos o vimos la confiabilidad de los ítems, ahora vamos a estar viendo lo que son las dimensiones ya de nuestro test, ¿verdad? Que en este caso sería ilusión por el trabajo, desgaste psíquico, indolencia y culpa. Repito, anteriormente medimos los ítems, ahora ya vamos a medir las dimensiones. ¿Te puedo Y dice, interrumpir, Clara, antes que siga? sí, profe, sí, profe. Esto para el auditorio, hermano. Si podés ir a la lámina anterior, por favor. Que es importante que conozcamos, ¿verdad?
Eso se puede acercar un poquitito para ver mejor para el grupo. Si es posible nomás, si no es posible, paciencia, no se vayan a preocupar. Quiero que se fijen en la columna, es la lámina anterior. Vamos a dejarlo ahí, no se vayan a estresar. Está la primera columna que dice homogeneidad corregida, la segunda columna que dice correlación múltiple al cuadrado. Se van a fijar en la tercera y en la cuarta columna, índice de fiabilidad del ítem y alfa si se elimina el ítem. Este procedimiento viene a ser de consistencia interna, es decir, el análisis de la confiabilidad por medio de la consistencia interna. Perfecto. ¿Qué es lo que estamos analizando? En la tercera columna estamos viendo la confiabilidad del ítem, analizando, si ustedes ven ahí, por ejemplo, vayan viendo, por ejemplo, cuál sería, por ejemplo, de todos esos ítems que ustedes ven ahí. Probablemente saquen el alfa si se elimina el elemento en relación a si es alto o bajo la confiabilidad. Les voy a dar un ejemplo. El ítem 1, ¿cuánto es su índice de confiabilidad? 0.62. ¿Cierto? ¿Me están escuchando? Sí, profe. 0.62. ¿Sí? Bueno. De esa dimensión, ilusión por el trabajo, de esa dimensión, estamos hablando de esa dimensión. Ese es el índice probablemente más bajo junto con el ítem 10. Estamos hablando de la tercera columna. Tercera columna, índice de fiabilidad del ítem. Viene a ser la confiabilidad del ítem. Ilusión por el trabajo, esa dimensión. Que son ítem 1, 5, 10, 15 y 19. Otro que puntuó bajo en lo que tiene que ver con índice de confiabilidad es el ítem 10. Quiero mostrarles nomás lo siguiente. Fíjense en la columna 4 como dice alfa si se elimina el ítem. En el SPSS, el software SPSS van a encontrar alfa si se elimina el elemento. La confiabilidad más alta fue la del ítem, por ejemplo, 19, que obtuvo ¿cuánto? ¿Cuánto fue? 0.73, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sí. Y la confiabilidad más baja supuestamente el ítem 1. Si yo saco ese ítem 1, mi alfa sube a 0.83. Alfa si se elimina el ítem. Yo decido sacar el ítem 1 y dejar solamente el ítem 5, 10, 15, 19. ¿En cuánto queda mi dimensión? En 0.83. Fíjense. Y si yo decido sacar el ítem 5, que su confiabilidad es más alta que el ítem 1, que es 0.73, fíjense cómo baja la confiabilidad a 0.81. ¿Por qué baja la confiabilidad global de la dimensión? La dimensión es ilusión por el trabajo. ¿Por qué la dimensión global baja? Porque el ítem es confiable. Entonces yo saco un ítem bueno, baja la confiabilidad a 0.81. Saco un ítem malo, como el ítem 1, 0.62 es la confiabilidad, sube a 0.83. ¿Van comprendiendo el sistema? Fíjense cómo da gusto cuando ya entendés de psicometría las columnas a qué se deben. Hay una coherencia. Yo saco ítem bueno, va a bajar la confiabilidad. Yo saco ítem malos, sube la confiabilidad. Ese es el proceso de depuración. Pero obviamente esto ya está súper depurado. Eso se hace ya con un banco de ítem de una cantidad importante. Esto ya está bastante depurado. Y no es solamente la confiabilidad lo que se analiza. Se analiza la validez del ítem, la discriminación del ítem, y si fuera actitud es un índice de dificultad. Lo que sería a nivel actitud es un índice de aprobación. O sea que hay un análisis global del ítem, no solamente la confiabilidad. Estamos analizando solamente la confiabilidad a nosotros. Ahora ya entienden que la columna tercera es la fiabilidad del ítem y la cuarta columna es la fiabilidad global de la dimensión, pero eliminando el ítem. O sea, 0.62 es la fiabilidad del ítem 1. Pero si saco el ítem 1, va a subir a 0.83 mi confiabilidad.
global, todos los ítems de esa dimensión. Si yo, por ejemplo, agarro 0.73 es mi infiabilidad del ítem 5. Si yo saco el ítem 5, va a bajar a 0.81 mi confiabilidad global. Eso no lo quería explicar. Pueden seguir, por favor. ¿Se entendió o no se entendió? ¿O es muy complejo? ¿Se Yo creo entendió? que sí, profe. Ya. La verdad que muchas gracias. Perfecto. Ok, pueden seguir. Ok. Bueno, ahora vamos a lo que es la consistencia interna, repito, el alfa de Cronbach. Para volver nada más a repetir, digamos, y dejar claro que anteriormente se estaban midiendo los ítems, ¿verdad? Y en este caso vamos a ya ver lo de las dimensiones, ¿verdad? Según Nunnally, dice que a partir de 0,70, o sea, es decir, los valores, en este caso los valores alfa de Cronbach fueron superiores e iguales a 0,70. Y según Nunnally, él puede decir que esta, digamos, puntuación es aceptable. Por lo tanto, nosotros podemos concluir también que nuestro test también tiene una consistencia interna, es decir, es aceptable su consistencia interna. Si ustedes se fijan también en lo que es la tabla, la imagen, ¿verdad? Van a ver según el sexo, según el país de procedencia y según el sector ocupacional, ¿verdad? Y van a ver que también los números en este caso están por encima, o son iguales o superiores a 0.70, ¿verdad? Que repito, según lo que dice este autor, es decir, en Nunnally, dice que a partir de 0.70 ya tenemos como confiabilidad, es aceptable. No sé si me estoy explicando. Sí, alguien me puede ir diciendo también. Sí, compañera. Ok, entonces... Sí, te entiendo. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva, que ya vamos a hablar de lo que es la validez concurrente. Ya vimos que nuestros ítems, ¿verdad? Tienen confiabilidad, es decir, los ítems de nuestro test son confiables. Ya vimos también que tiene una consistencia interna aceptable. Y ahora vamos a ver lo que es la validez concurrente. En este caso, dice que la validez concurrente se trata como de correlacionar o ver qué tanta relación tiene mi test, es decir, ahora el CSQT con otro test que mide lo mismo, es decir, el síndrome de Burnout. En este caso, para hacer o para analizar esa correlación o relación, lo que se hizo fue, bueno, repito, correlacionar este test del CSQT con otro test que también medía el síndrome de Burnout, que es el MBI del que habló anteriormente el profesor, ¿verdad? Que es el inventario de agotamiento de Maslach. Es decir, lo que se hizo fue correlacionar o ver las dimensiones de ambos test y ver qué tan relacionados estaban. Entonces, para que nosotros podamos decir que nuestro test tiene una validez concurrente, que está midiendo lo que quiere medir, es decir, en este caso, el síndrome de Burnout. Aquí dice que las escalas del SQT presentaron correlaciones altas con las dimensiones del MBI, es decir, se correlacionaron significativamente. Y si vemos, por ejemplo, la ilusión por el trabajo, primero que nada, ¿verdad? Acá vamos a ver ilusión por el trabajo, desgaste psíquico, indolencia, culpa y el SQT, ¿verdad? Que sería el síndrome del quemarse por el trabajo. Esos incluyen al test del que estamos hablando ahora, que sería el CSQT, ¿verdad? Y lo que vamos a ver ahora abajo, donde dice realización personal, agotamiento y despersonalización, ya son dimensiones del MBI. Entonces, ahora vamos a relacionar y dice, por ejemplo, que ilusión por el trabajo, con realización personal
tuvo una correlación de 0.48. Ahí van a ver como un asterisco. Un asterisco en la parte de realización personal, ¿verdad? Tuvo una correlación de 0.48. Dice que desgaste psíquico con agotamiento tuvo una correlación de 0.76 y indolencia con despersonalización tuvo una puntuación o una correlación del 0.56. Y dice entonces que la puntuación total del SQT presentó correlaciones altas con todas las dimensiones del MBI. Es decir, los valores fueron superiores a 0.50 en valor absoluto. Por lo tanto, ambos test se correlacionaron significativamente. Quisiera agregar nomás para hacer a modo resumen lo que está aclarando Clara, que para que vos tengas tu validez concurrente y como vos estás creando este test, entonces vos comparás, porque este test de síndrome de Burnout no es el único que hay que mide el Burnout. Entonces lo que hicieron al crear este test es medir con otro test que mide lo mismo, pero que ya está probado. Entonces, si se ve que hay una relación significativa, entonces es porque tu test realmente tiene una validez concurrente, para acotar nomás también lo que está explicando. Bueno, si no hay ninguna pregunta hasta acá, entonces ya podemos pasar a la siguiente diapositiva. O si alguien tiene alguna pregunta que pueda hacer nomás. Bueno, seguimos. Repitiendo, ya vimos que nuestros ítems tienen confiabilidad, son confiables. Ya nos dimos cuenta también que este test tiene consistencia interna aceptable y nos dimos cuenta que cumple también con los requisitos de la validez concurrente. Y ahora vamos a hablar de la validez predictiva. Si la validez concurrente lo que hacía era relacionar un test, o sea, este test con otro que mide lo mismo, en este caso el síndrome de Burnout, en la validez predictiva lo que se va a hacer es ver, digamos, o comparar lo que son, digamos, las teorías actuales con las que ya estaban. Es decir, se da una relación o se analiza la relación de las teorías viejas con las nuevas. Y dice que en este caso del test se calcularon las correlaciones entre las escalas del CSQT y algunos de los principales antecedentes y consecuencias del SQT, es decir, las teorías que ya habían o que ya estaban antes del síndrome del quemarse con el trabajo, ¿verdad? Que fueron identificados en la literatura. Y en este caso se utilizó, dice, la escala de la batería UNIPSICO. Fue esta la que se utilizó, ¿verdad? Y dice también que todas las correlaciones mostraron valores en la dirección esperada. Y si vemos acá lo que es el total de SQT en la imagen donde dice total de SQT, después vamos a ver abajo, vamos a ver primeramente en la primera casilla, digamos, de ilusión por el trabajo, desgaste psíquico, indolencia, culpa, que serían las dimensiones de nuestro test de ahora, ¿verdad? Y las demás teorías, digamos, de antecedentes o consecuentes, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, que la columna total de las del SQT, perdón, con las variables antecedentes y consecuentes tuvieron correlaciones significativas también. Es decir, comparando lo que es los ítems o las dimensiones de ahora de nuestro test, o sea, del CSQT, con las anteriores, con las precedentes o consecuentes, dice que tuvieron correlaciones significativas. Entonces, ahí cumple también con lo que es la validez predictiva. Y en este caso, por ejemplo, al tener esa validez predictiva, entonces apoyamos la postura de muchos autores que dicen que para quemarse hay que encenderse. O sea, es una frase, ¿verdad?
que dice, para quemarse hay que encenderse. Es decir, que las personas que están más implicadas con su trabajo tienden a desarrollar mayores niveles de SQT. ¿Me estoy explicando? ¿Hay alguna pregunta? Si ya pasamos al siguiente tema, les dejo con la compañera si es que no tienen alguna pregunta o si el profesor no quiere agregar algo. Sí, yo quiero agregar algo muy importante. ¿Se me escucha ahí porque estoy diciendo el auricular ahora? Sí, profesor, te escucha muy bien. Lastimosamente, la gente que es la más empática y la que más moja la camiseta es la que atraviesa por el burnout. Increíblemente es la gente que se quema. O sea, esa es una parte importante que los estudiantes deben saber. No es que se quema la persona que menos les interesa el trabajo, la persona que es más fría, la persona que tiene despersonalización. Lastimosamente, justamente ese profesional que es el mejor haciendo su trabajo es porque probablemente sea el más empático con sus compañeros de trabajo, con los pacientes, clientes, usuarios del servicio de salud, como quieran llamarlo, a la escuela corriente que ustedes decían abrazar. Pero es la persona más empática, lo que está explicando la compañera que estás poniendo, y hay materiales al respecto, es la persona que más tiene posibilidades de quemarse. No quemarse en el sentido profesional, quemarse en el sentido del origen del estrés laboral crónico denominado burnout. Desde ese punto de vista. Entonces, tómenlo como un epicentro, entonces, que hasta un punto nomás conviene entregarse a la profesión, entregarse a los compañeros. Es muy difícil mantener el equilibrio y la línea, porque vos cruzás la línea y te quemas. Vos cruzás la línea y te desgarras emocionalmente. Entonces, mantener ese equilibrio, si sos una persona empática, si sos una persona así, muy empática, entonces tendés a querer cruzar la línea en pro de tu compañero, en pro del cliente, en pro del paciente, en pro del servicio que le da al usuario de servicio de salud. Entonces, esa es una constante que se da en este caso, en esta psicopatología. Y bueno, eso quería aportar, ¿verdad? Porque lo que alguna vez pasamos burnout es porque probablemente fuimos lo suficientemente empáticos, ¿verdad? Uno se entrega mucho, ¿verdad? Y muchas veces del otro lado no es bien valorado, no es bien compensado. Sin embargo, uno termina quemándose y pasando por ese estrés laboral crónico. Mantener el equilibrio de hasta acá nomás te voy a ayudar. Hasta acá nomás te voy a ayudar, porque si yo cruzo esta línea, me quemo yo detrás tuyo. Me hundo yo detrás tuyo. Yo te acompaño hasta el cementerio, pero yo no me voy a enterrar contigo. Yo te voy a enterrar a vos, pero yo no me voy a enterrar contigo. Quizás soy muy crudo y a mucha gente le molesta que yo soy muy crudo. Yo lo siento por esa gente, pero siendo crudo es muchas veces la forma en que le llega a la gente. Entonces, cuando trabajas realmente en la profesión, tenés que darte cuenta que esas cuestiones son claves. Es clave a la hora que trabajas. Esos puntos, por ejemplo, hay que tener bien claro de que el paciente se va, ¿verdad? Y vos tenés que tratar de tus
emociones, sentimientos, ideas, creencias, actitudes, mantenerlas siempre en un filtro. Porque uno, le repito, cuando tiene esas características de personalidad, esos rasgos, esos principios, eso quiere uno cruzar la línea y lastimosamente esa línea no se ve. Esa línea es abstracta. Esa línea no se ve. Y esa línea uno tiene que conocer. Por eso es que es bueno que el profesional haga terapia. Siempre va a ser bueno. Bueno, hasta ahí nomás. Para darle un énfasis a lo que la compañera que estaba presentando mencionó sobre quiénes son las personas que lastimosamente tienen una propensión a caer en este cuadro. Y son las personas empáticas. Así mismo, puede seguir nomás. Adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Bueno, yo les quiero hablar sobre las normas generales de aplicación, recomendaciones sobre la evaluación. ¿Sí puedes cambiar, Karen? Bueno, esto, según el manual, hay requisitos que tiene que tener la persona que va a aplicar el test. Según el manual, dice que el aplicador debe poseer conocimientos sobre psicología y sobre procedimientos para la aplicación del test. En todos los casos se debe garantizar la confidencialidad. La persona que interpreta la puntuación debe ser siempre un profesional licenciado en psicología y se debe tener en cuenta siempre que CSQT evalúa a personas y no condiciones de trabajo. Está diseñado para contribuir en el diagnóstico sobre el problema de la salud mental. Bueno, entonces los requisitos principales son, según este manual, es que tiene que ser un psicólogo, que tiene que conocer sobre psicometría y también que siempre tiene que resguardar la confidencialidad a la persona que va a aplicar. También tiene normas específicas, datos completos de identificación, lectura en voz alta de las instrucciones y aclarar dudas antes de que comience el test. Entonces, eso tiene que aplicar, o sea, el psicólogo también le tiene que explicar si es que no tiene un ítem, si no entiende un ítem, y entonces así para poder seguir después. ¿Sí puedes pasar, Karen? Bueno, aquí les quiero explicar bien. Como estamos contando al principio, mencionó la compañera, tenemos dos versiones. Tenemos la versión clásica y tenemos también la versión alternativa. Bueno, la versión clásica, esta que es medio naranja, medio bajita, dice se le aplica a profesionales que tienen contacto directo con las personas. Es decir, esas personas que son, como dijo el profesor, psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeros, docentes, son personas, entonces a esas personas se le aplica esta versión clásica. ¿Puedes pasar, Karen? Porque quería mostrar el otro. Luego está esta versión, que es la versión de desencanto profesional, que se le aplica a los profesionales que no tienen contacto con personas, que son, por ejemplo, informáticos, en personas encargadas de limpieza, también pueden ser, son las personas que no están... ¿Me escucha? Son administrativos informáticos, o sea, las personas que no van a tener contacto directo con las personas, no que todo el tiempo van a estar lidiando así con las personas de manera directa. Eso es lo que quería decir. Si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Puedes pasar? Anterior, Karen. Compañeros, viste que les vamos a explicar los test ahora. Entonces, la versión original va a ser para esas personas que están trabajando con, si por ejemplo con profesores, si son docentes, entonces van a aplicar la versión original. Y si es que trabajan como call center o como empleados de limpieza o así, trabajos que no tengan contacto directo con las personas, van a aplicar la versión alternativa. ¿Hasta ahí no entienden? Aclarar que vamos a aplicar primero los test queremos aplicar primero los test para después proceder a lo que es la corrección.
Entonces, para que una vez ustedes, habiendo respondido el test, ya nosotros podamos explicar, repito, lo que es la corrección y se pueda entender mejor. También vamos a, o sea, como dijo Vilma, ¿verdad? Y dijeron las demás compañeras, hay dos versiones del test, ¿verdad? En este caso, las personas o el test que trabaja con las personas directamente y el desencanto profesional. Nosotros preparamos ambos tests, que ahora vamos a estar enviando el link del formulario, en donde ustedes, según su trabajo, ¿verdad? De acuerdo a si tratan directamente con personas o si no, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, van a ir completando el test. Y le cedo la palabra al profe Río. Y sí, acá esta parte es muy delicada, ¿verdad? Y yo le agradezco a ver un poco el profesionalismo que ponen en esta parte, ¿verdad? Yo no sé si todas las compañeras, compañeros ya están trabajando, entonces yo quisiera dar un margen de mayor tiempo a este grupo que a los demás grupos. Acá son dos tests lo que hay que aplicar. No sé si me van comprendiendo. Y son a dos tipos de personas determinadas. De repente alguna compañera, algún compañero reúne el criterio para la aplicación de uno de los tests. Si uno de los compañeros o compañeras, varios de los compañeros o muchos compañeros o compañeras no reúnen los criterios para autoaplicarse ninguno de los dos tests, entonces van a tener 48 horas para terminar. Es decir, yo le pido mucha responsabilidad con esto. Van a tener mañana y pasado para conseguir dos personas que reúnan los criterios para la versión, para la primera versión y para la segunda versión de este instrumento. Entonces, justamente Aline Ferreira, yo no trabajo, justamente por eso. Entonces, Aline, por ejemplo, va a tener que conseguir dos personas a quienes aplicar el test. Para que Aline le pueda aplicar este test a dos personas, va a tener que ver el video, si no estuvo presente en la presentación de la exposición de las compañeras sobre el instrumento. Va a tener que leer el protocolo, la hoja de protocolo de aplicación, ¿verdad? Y ustedes, chicas, van a tener que preparar el enlace, y dentro de ese enlace yo les pido por favor que figure no solamente el nombre, así, nombre y apellido de la universitaria, que se complete la persona. Yo, por ejemplo, soy una persona, supuestamente yo soy una persona que voy a ser evaluada por Aline. Entonces, que figure en el enlace el nombre de Aline y que figure mi nombre. Entonces, yo recibo, y cuando yo recibo, ¿quién es la universitaria que me envió el enlace? Y coloco, fue Aline Ferreira. ¿Quién soy yo? Licenciado Carlos Riego, y completo. Y eso se va a una base de datos y ustedes depuran todo eso. Eso es lo que yo les voy a pedir para que no se desesperen. Van a tener 48 horas para terminar, porque este es un test especial. Es muy especial, no es como los demás que se pueden autoaplicar. Esto ya es específico y encima es doblemente específico. Por tanto, yo les pediría que depuren un poco ese enlace. Entonces, van a tener 48 horas para completar. Y yo, hoy estamos martes, el jueves a las 20 horas recién yo voy a poner en el aula virtual de la cátedra lo que tiene que ver con la calificación. No sé si les parece bien, chicas, qué opinan y qué opinan las compañeras también del auditorio, porque no todas pues están trabajando, y menos todavía dentro de lo que tiene que ver con algo específico, ¿verdad? O sea, si entendí bien, profe, no somos nosotras nomás las que tenemos que hacer eso, sino que nuestros compañeros van a aplicar este test y después vamos a corregir eso. Para quienes no trabajan, van a tener que buscar una persona a quien aplicar el test clásico y el test de desencanto. Ya, voy a hacer lo siguiente, para que podamos entender. No todo es
autoaplicación. En este caso, por ejemplo, hay un test, o los dos, que el estudiante del cuarto curso clínica no va a poder autoaplicarse. Va a tener que el estudiante conseguir dos personas a quienes aplicarle el test. Porque si, fíjate nomás que son dos versiones diferentes. Sí. Entonces, el estudiante de psicología no va a poder aplicarse. En este caso, no es como el test de depresión donde yo paso por la autoaplicación porque puedo ser Juan González y puedo estar pasando por un episodio depresivo. Este test es específico que da a personal de servicio, a profesionales de salud. O sea, es un test específico. Entonces lo que yo quiero hacer es un paréntesis acá en lo que tiene que ver antes de enviar el enlace y seguir nomás con la presentación y decir, bueno, en ese paréntesis vamos a parar. Van a hacer lo siguiente: tus compañeras, tus compañeros se van a encargar de aplicarle el test a dos personas diferentes, las dos versiones del test. Y ustedes lo que van a hacer es pasarle el enlace de los dos tests. Entonces cada compañero va a tener que aplicar los dos tests a dos personas que reúnen los criterios para la primera versión y para la segunda versión del test. Pero esos dos enlaces que ustedes le van a pasar a sus compañeros, porque son dos enlaces de dos test, van a tener que poner el nombre del universitario y el nombre del profesional a quien le van a pasar. Entonces, yo recibo como profesional, yo recibo. Me pasó el enlace al INE, o me pasó el enlace a Araceli Rolón. Entonces, Araceli me pasa, bueno, yo recibo el enlace y comienzo a completar así. Me pasó nombre y apellido de la universitaria encargada de la aplicación. Sí, a mí me llamó ya, me mensajeó ya, me explicó ya por teléfono todo. Araceli Rolón. Evaluado, licenciado Carlos Riego. Leo toda la parte de consignas éticas, consentimiento informado y comienzo. Ese es para una versión, van a hacer lo mismo para otra versión. Entonces, eso es lo que propongo para hacer y van a tener 48 horas para terminar. Desde hoy. Mañana, pasado, para las dos aplicaciones. ¿Se entiende, gente? Profe, yo tenía una consulta. Sí. Las respuestas, o sea, la sumatoria, el diagnóstico, ¿nosotros estaríamos dándole a nuestros compañeros o ellos realizarían eso? Ellos tendrían que recibir a su correo electrónico tus compañeros, ¿verdad? Y tus compañeros tendrían que informarle a esas personas porque son supuestamente tus compañeros por lo que le evaluaron. No sé si me van a entender. Sí, sí, sí. Usted ya maneja la dirección de correo electrónico de sus compañeros, ¿cierto? Sí tienen que poner si es posible, la dirección de correo electrónico de la persona evaluada. Sí tienen que poner también, obviamente que sí. Pero ustedes ya manejan el correo electrónico de sus compañeros. Ustedes le van a enviar a sus compañeros y sus compañeros van a tener que informarle a esa persona. ¿Quiénes pasan a ser los evaluadores ahí? Tus compañeros. Porque no todo es autoaplicación. Ahí ya van a pasar ustedes no, pero sus compañeros sí. Por ser lo que aplican el test. Por ser las personas que evalúan. Por ser las personas que se ubican no en el rol de evaluado, perdón, no en el rol de evaluado, sino de evaluador. Y está bien ese juego. Porque hay otro test que va a venir después, que es con 3 casos. Evaluador, informante y evaluado. Un test que va a venir después. Entonces, ahora los compañeros ya no son los evaluados. Los compañeros van a ser los evaluadores. ¿Me hago entender? Profe, Sí. yo tengo una consulta, profe. Sí. Si yo reúno uno de los requisitos, o sea, puedo completar un cuestionario, me falta todavía otra persona, entonces le aplico a otra persona del otro tipo, ¿verdad? Hay 2 tests. O sea, hay un Sí. test dividido en 2 versiones. Sí. Si vos reunís los requisitos para uno de ellos, podés autoaplicarte. Si no reunís, no te puedo autoaplicar. Porque el segundo, si por favor le pueden explicar a los compañeros cuáles son las 2 versiones y cuáles son los requisitos que están preguntando ahí.
Entonces, no todos pues trabajan. No todos trabajan en profesiones de servicio. No todos trabajan en un servicio que tiene que ver de salud. O sea que esas cuestiones hay que tener bien en cuenta. Explíquenle por favor de vuelta las dos versiones a los compañeros para que podamos entender esta parte. Sí, profe. Karen, si puedes volver a enfocar, por favor, o poner tu PowerPoint. Antes de que la compañera ponga lo que es su PowerPoint, ¿verdad? Así como dijo el profesor, ¿verdad? Y como veníamos explicando, existen las dos versiones, ¿verdad? Que la versión clásica justamente es la que están viendo ahora en la pantalla, ¿verdad? Que es la que se le aplica a los profesionales que tienen contacto directo con las personas. Es decir, en este caso ustedes, en el caso de los que no trabajan, lo que tendrían que hacer es buscar personas para aplicarle este test, personas que trabajan directamente con personas. Podrían ser enfermeros, podrían ser médicos, podría ser personal docente. Si no estoy equivocada, los comerciantes también entran dentro de este test, ya que si se trata, por ejemplo, de relacionarse en cuanto a las ventas, entraría también en lo que es trabajar directamente con una persona, ¿verdad? Si hablamos de lo que es la venta y de relacionarse, en ese caso, con las personas. Inclusive las cajeras de los supermercados. Sí. Entonces, esa sería la versión original, la versión clásica, ¿verdad? Y la otra versión es la versión de desencanto profesional, que es donde entran o se le aplica a las personas que no tienen contacto directo con las personas. Es decir, personal administrativo, por ejemplo, no siempre tratan con las personas, ¿verdad? O sea, contadores, podría ser también personas más que trabajan dentro de la empresa. No sé si me estoy explicando. Entonces, en el caso de que la persona o uno de los compañeros no trabaje, lo que tendría que hacer es buscar, en este caso, las personas que no trabajan directamente con las personas y aplicarle este test. Y los requisitos... Clara, Sí. ojo con eso, con lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque te quiero interrumpir, hay un tema delicado, ¿verdad? Mira que la palabra profesional hay que entender en qué contexto lo decimos profesional, porque las personas que más padecen supuestamente burnout a nivel internacional, no estoy diciendo en Paraguay, a nivel internacional, por ejemplo, no es que necesariamente están dentro de una empresa. Por ejemplo, bomberos, ¿verdad? Bomberos, policías, son personas que padecen mucho burnout en otros países y son personas que no están dentro de una empresa. Por eso para mí es muy delicado que las compañeras, los compañeros, hasta acá vienen perfectos ustedes, vienen súper bien explicando todo. Pero esta parte falta aclarar bien y yo no estoy muy lúcido. Necesito el apoyo de ustedes. ¿Cómo vamos a definir esto? Tenemos un test con dos versiones. ¿Cuál es la que necesita ser propiamente un profesional? Y si hace falta ser un profesional o no. Y hace falta entrar dentro de una empresa o no. Porque también este test puede ser medido en docentes, puede ser medido en bomberos, puede ser medido en policías, en trabajadores sociales. Son gente que trabajan de cerca con los otros seres humanos y dan servicio en sí. Por favor, eso aclaren y creen dos enlaces. Si alguna compañera, compañero puede cubrir un tipo de test, vamos a decirle de los dos que hay, fenómeno. No creo que los dos puedan. Entonces, eso por favor si pueden aclarar y para poder seguir. Profe, yo quisiera añadir para poder ser más claros, yo creo que no se está entendiendo el concepto contacto con personas. O sea, acá por ejemplo pregunto Gaby Berino, ¿emprendedores dónde podrían entrar? Y depende, o sea, si vos como, no es lo mismo una persona que emprende, por ejemplo, en redes sociales que una persona que emprende en ventas directas. Porque si yo en ventas estoy teniendo contacto con personas, o sea, estoy hablando de tú a tú con la persona, entonces obviamente es el clásico.
Pero si yo soy una emprendedora en redes sociales, yo no tengo ningún tipo de contacto, ni estoy hablando, ni estoy teniendo relación con ninguna persona. Entonces, el mío no es el clásico, sino el de desencanto profesional. Entonces, no se trata, como dice el profesor, que trabaje solamente en una empresa, sino esa diferencia de preguntarse, ¿esta persona tiene relación o algún tipo de relación con alguna persona? Y si no la tiene, si no es necesario en su trabajo, entonces es el de desencanto profesional. Ahora, si tienen esa relación, sí es la versión clásica. No sé si expliqué bien. Yo entendí súper bien, María. El tema es que tus compañeras puedan entender súper bien. Entonces, los dos enlaces que envían, ellos puedan completar, ya sea con dos personas diferentes a ella o ella uno y además a otra persona para que ella funja de, en este caso, ser ella la evaluadora. Esas dos cosas son importantes y por eso que le pido que ese enlace, ustedes no van a perder puntaje ni nada. Solamente para eso sirve la presentación. Vamos a depurar nomás ese enlace agregándole una variable más y después le pueden pasar y tienen 48 horas de tiempo para poder terminar. Profe, pero nosotros ahora ya estaríamos pasando el link para que los compañeros que sí están trabajando puedan completar. Entonces, para el caso de los compañeros que no están trabajando, entonces ahí añadimos las preguntas que faltan, digamos, en el caso, o sea, no las preguntas, sino más bien como la descripción que falta, añadimos al test y después les pasamos. O sea, no sé si me estoy equivocando. Yo tengo entendido que el profesor nos está pidiendo 48 horas para que nuestros compañeros hagan también, que ellos aprendan a tomar los test y que después, con los valores que los compañeros nos pasan, volvamos el jueves a hablar sobre el tema de la corrección. Eso No hace falta hablar, Karen. Yo lo único que digo nomás es, viste que normalmente son un test. Y si es un test, a partir de que ustedes ahora envían el enlace, tienen 24 horas para enviarme toda la base de datos con la aplicación de los test de los compañeros. Como estos son dos tests, puede que la compañera o el compañero, bueno, él o ella sí esté trabajando y reúna esos criterios que están ahí. Entonces ahora mismo se autoaplica, cero problema. Pueden enviar el enlace a la gente que se autoaplica ahora. Lo que pasa es que hay un segundo test, sí, que tiene que ver específicamente con profesionales que trabajan en servicio y de repente no reúnen, no hay un enfermero entre tus compañeros, por ejemplo. Entonces, bueno, entonces si tienen tiempo para conseguir mañana, hasta pasado, para que le envíen el enlace a una persona y reúnan ese requisito y entonces reciben. Ustedes van a enviar dos bases de datos. Ustedes van a enviar una base de datos que tiene que ver con un modelo y con el otro modelo del CSQT. ¿Entendés? Eso es lo que estoy diciendo. No hace falta más aclarar. Yo creo que con eso ya se entendió. ¿Pueden enviar el enlace ahora? Sí, pueden enviar. Los que reúnen los requisitos se autoaplican ahora. Los que no, van a tener que conseguir dos personas para ellos llamarles, explicarles, enviarle el enlace, que en el enlace figure el nombre del estudiante y figure el nombre y apellido de la persona que va a ser evaluada con ese test, además del correo electrónico de la persona a quien se le va a evaluar. Una vez que se obtenga el resultado, ustedes le envían a su compañero y su compañero o su compañera le va a enviar a esa persona. Eso nomás. entiendo. Y cuando hablemos de profesiones, que los compañeros tienen que acordarse que están los ingenieros, los arquitectos, los contadores, los administradores, los que crean páginas web, los que hacen informática. O sea, cuando hablamos del test de desencanto profesional, hay una lista grande de profesionales que no tratan con personas. Y cuando hablamos del test que trata con personas, nos acordemos que están los educadores, están los policías, están las vendedoras, están las personas que hacen telemarketing, que todo el tiempo están hablando con personas y que generalmente se le tratan con agresividad.
todo lo que es fisioterapia, enfermeros, enorme la gama, las dos gamas son muy grandes. Eso no me quería decir. Para ir entonces pudiendo avanzar, ¿verdad? Vamos a estar enviando entonces el link de ambos tests y respondiéndole a Andrea que pregunta si una persona tiene dos trabajos que caen en las dos categorías, ¿cuál versión se le toma? Yo sinceramente aconsejaría que elijas a una persona mucho más fácil de aplicar o que vos sepas que reúne los requisitos, pero aún así la persona tendría que decidir o vos tendrías que decidir qué tipo de test querés que te complete. Yo creo que mejor sería el clásico, si ya tiene contacto con personas. Sí, nosotros estaríamos haciendo el informe y le estaríamos enviando. Compañeros, no sé si es que seguimos nomás la posición o si vamos a esperar. No, tienen que completar primero el test y después continuamos. Depende del profesor si quiere que mostremos la corrección ahora ya, lo haremos. No, esperen, mijo. Ah, bueno. Vamos a esperar que completen entonces. Ahora envié el primer link que es del CSQT, es decir, para las personas que trabajan directamente con otras personas. Y ahora voy a enviar el link del formulario de desencanto profesional. Pueden enviar los grupos, dicen. La compañera Gabriela, pregunta si la fecha sería la de hoy o la fecha de nacimiento. Y sería la fecha de hoy, del día en que la persona fue evaluada. Se pudo mandar los grupos de WhatsApp, el link. Ahora voy a mandar.
Hola. Hola, bebé.
¿Dónde está la plata de la abuela? Sí, profe, estamos nosotros pasando la lista, o sea, tenemos la aplicación donde estamos viendo, estamos controlando la asistencia en cada hora. Bueno, si pueden ir poniendo, por favor, una vez que vayan completando el test, o una vez que hayan finalizado, así ya cuando la mayoría haya completado el test, seguimos ya y vemos lo que es la corrección.
Yo creo que podemos seguir nomás ya, ya que pasó ya más de 15 minutos, entonces para poder terminar, para no alargarnos tanto. Sí, Karen, si puedes volver a compartir tu pantalla, por favor. Adelante, chicas. Está bien el plazo. Es un tiempo prudencial para terminar el test. Súper bien. Antes de seguir, profe, lo que pasa es que los compañeros tienen muchas dudas, ¿verdad? Porque un grupo entendió una cosa y el otro grupo entendió otra cosa. Entonces, para aclarar nomás antes de seguir, si se puede, por favor. Porque se entendió que si, por ejemplo, yo trabajo, ¿verdad? Entonces me aplico el test. Yo igual debo buscar otra persona a quien yo deba aplicarle el otro test o ya no hace falta. Esa es la pregunta de los compañeros. Sí hace falta. Te voy a explicar por qué. Porque los compañeros tienen que conocer las dos versiones del test. Y si se aplican o se autoaplican un solo test, no van a conocer el otro test. Por más que el otro test le apliquen a una segunda o tercera persona, van a tener que leer el test. Y cuando le pasen el enlace y la pregunta y la persona a quien están aplicando el test le dice no entiendo esta parte, van a tener que explicarle esa parte. ¿Por qué? Porque tuvieron que haber leído todas las preguntas con las opciones de respuesta del test y tuvieron que haber comprendido la presentación de ustedes. Yo quiero que los compañeros o las compañeras conozcan ambas versiones del test. Entonces, se autoaplican uno, perfecto. El otro, aplíquenle a otra persona que reúne los criterios de esa versión del test. Ok, profe, entonces ya está aclarado la duda. Muchas gracias. Ahora sí, seguimos y vamos a lo que es la corrección del test. Antes de entrar en la corrección, hay dos preguntas que estuvieron en la exposición antes. Una de Guillermo, que preguntó, ¿alguien puede mantenerse quemado en el tiempo si no se trató bien el síndrome, pese a haber dejado cambiado su trabajo y todo? Todavía no soy psicóloga clínica, pero el profesor me puede corregir si es que doy una mala respuesta. Creo que sí, por el hecho de que se trata de que las personas que tienen mayor culpa normalmente son las que más compromiso tienen por el trabajo. O sea, ese no saber poner límite, no saber poner no. Entonces, pese a que cambie de trabajo, si sigue teniendo esa misma conducta, va a seguir teniendo ese síndrome de quemado. Para mi parecer, por ejemplo, si es que no se trata luego la persona que ya tiene el síndrome de quemado, va a seguir, obviamente va a seguir el quemado y obviamente va a ir empeorando cada vez más. Y cada vez más el síndrome de quemado que es por el trabajo va a ir entrando también en su vida personal y obviamente su desempeño en lo personal también ya va a ir afectando todo eso. Así mismo, Mourinho. A ver un poco. Guillermo, vos estás ahí.
Acá estoy, profe, sí. Si vos padeces depresión en tu casa ahí de barrio obrero, que está cerca de la casa de mamá, o estás con un cuadro depresivo mayor, por ejemplo, si vos te vas a vivir en tu casa de Lambaré que una vez te llevé, tu depresión por cambiar de la casa de barrio obrero a la casa de Lambaré se va a curar. No. Ahí tenés la respuesta. Bueno, pueden seguir, gente. La segunda pregunta de Luján Vera era, ¿saben algunas estadísticas que indiquen como una tasa de suicidios? Lo que yo sé es que según de nuestro país, se sabe que hay un suicidio por día en nuestro país, pero de ahí a saber que realmente es solamente por síndrome de Burnout, yo al menos no conozco ninguna Yo opinar estadística. ahí. Sí. En la tasa de suicidio más alta no laboral es en Japón. ¿Por qué en Japón? Porque, por ejemplo, ellos por más que tengan feriado, ellos van a su trabajo. Por más de que vos tengas permiso o tengas, por ejemplo, una enfermedad, ellos van igual. Es más, en la cultura de ellos está mal visto que vos te tomes permiso, por más que sea tu derecho. Y ellos pasan los picos más altos de estrés. Es la cultura de ellos. Y hay muchísimo suicidio en Japón, pero tiene mucho que ver con la rigidez también con la cual ellos se manejan dentro de su cultura, ¿verdad? Así como tiene sus bondades la cultura que ellos tienen, ¿verdad? Entonces está muy ligado al estrés laboral crónico, el índice de suicidio en Japón. Eh, o sea que vos llegas tarde o vos faltás, eh, acá como se toma que normal, como algo normal, allá realmente se considera algo como una falta de honor. Estaba hablando de honor, no lo de responsabilidad. Bueno, en las tasas está Japón a la cabeza, en lo que tiene que ver con estrés laboral crónico relacionado al índice de suicidio. Pueden hacer googlear, nomás van a ver los papers inclusive. Pueden seguir, por favor. Explicar público vigentes. En cambio, si puedes apretar clic, por favor. Karen. Bueno, como la compañera comentó, ¿verdad? Tenemos las opciones nunca, raramente, a veces, frecuentemente, muy frecuentemente. Tenemos la acción del 0 hasta el 4, ¿verdad? En el ítem 1, por ejemplo, mi trabajo me supone un método estimulante. Marco 3. Entonces, ese 3 vamos a mandar a ese cuadro que indiqué ahí con la flechita. ¿Qué significa esto? Que ilusión por el trabajo, entonces puntuó 3. Después el siguiente ítem puntuó 1. Se va otra vez en el cuadrito. Y ese marca indolencia. Bueno, y así sucesivamente con cada ítem vamos a ir poniendo la puntuación acá. Acá tenemos que uno ilusiona el trabajo, otro es... Ay, no se ve. Bueno, primera ilusión por el trabajo, nos sale estos numeritos. El 3, el 2, el 3, el 3 y el 3. ¿Qué se hace en este caso? En este caso se tiene que sumar todo. ¿Puedes apretar Enter, por favor? Bueno, ahí sale 14, desgaste psíquico sale 6, indolencia sale 3 y culpa, puedes apretar otra vez, sale 2. ¿Qué pasa? Entonces con cada ítem vamos a ir poniendo las respuestas acá y luego se suma. Después de hacer esta suma, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. Bueno. Después nos vamos a la fórmula. Tenemos donde dice if
tenemos donde es DP y donde dice I. Bueno, ilusión al trabajo nos salió que eran 14. Eso vamos a poner ahí en la fórmula. También DP vamos a poner 6. Indolencia vamos a poner 3. Bueno, ¿puedes apretar otra vez Enter, por favor? Ahí está. Bueno, esta fórmula está en el manual. Asimismo tenemos que usar es 20 menos IT, porque era inverso ilusión al trabajo, ¿se acuerdan? Es menos. Vamos a poner el 14 más 6 y más 3, que es de indolencia. Bueno, después de eso vamos a hacer esa fórmula, es menos 20 menos 14 más 6 más 3. Total de SQT nos sale 15. Después de ese 15 tenemos que dividir 15 y nos sale nuestro puntaje directo, nos sale 1. Bueno, la misma cosa hicimos acá en la parte de donde está nuestro IT, DP e indolencia. Vamos a poner 14 dividido 5, nos sale 2.8, después 6 dividido en 4 nos sale 1.5 y 3 dividido 6 nos sale 0,50. Si puedes poner el gráfico del percentil, Karen, por favor. Aprieta clic, por favor. Bueno, en total de SQT nos salió entonces 1. Entonces nuestro percentil va a ser 50. Si vuelves hacia atrás, por favor, Karen. Perfecto. Y por eso ponemos acá, en PC ponemos 50. Y así sucesivamente con los demás, con IT, DP, indolencia y culpa. Culpa no pusimos en este momento porque culpa tenemos dos, como dijo la compañera, teníamos dos perfiles, perfil 1 y perfil 2. Bueno, el perfil 1 es cuando la persona, por ejemplo, trata mal a las personas, a los clientes, a sus compañeros de trabajo, pero la persona no siente culpa. Sin embargo, el perfil 2 es cuando la persona le trata mal a sus compañeros, es desagradable con el cliente y después siente cierto remordimiento. Bueno, después vamos a ver nuestra escala de percentil. Les quiero mostrar un ratito. No, atrás no, Karen, por favor. Ahí. Ahí ese cuadrito en negro está, se pone en el costado, se pone total de SQT, se pone IT, DP, indolencia y culpa. Bueno, y luego ponemos nuestros percentiles. Vamos a hacer un gráfico. Nuestro total de SQT nos salió 50, entonces ponemos 50 ahí como marqué con la flechita en nuestro total de SQT. La misma cosa con IT. Nos salió nuestro percentil, no sé si alguien me puede ayudar cuánto salió. ¿Cuánto tenemos en la hoja? Guillermo, ¿sí me decís? ¿No era 50? No. Mirar. Sería 30. 30. Sí, 30. Entonces vamos a poner 30. Percentil 30 de IT, así sucesivamente. Después, en DP, si alguien me ayuda. 50. Entonces ponemos 50 otra vez ahí en nuestro gráfico. Después ponemos indolencia. ¿Cuánto salió? 35. 35 vamos a poner, vamos a marcar nuestro percentil. 35. Y luego ponemos la culpa, que ¿cuánto es la culpa? 30. 30. Y ponemos ese 30 en el gráfico. Y nos sale así. Este mismo gráfico. ¿Puedes poner más adelante, por favor, Karen? Si puedes cambiar. ¿Más? Pasamos. Eso ya se entendí. Bueno, ahí tenemos nuestro percentil. Le voy a mostrar acá si puedo. Un segundito. Bueno, en total de SQP nos salía nuestro percentil, nos salía 50. Entonces, ¿dónde va a estar la persona que le aplicamos este test? Nivel medio. Muy bien, va a estar bien. Después la culpa salió 30. ¿Dónde estaría entonces? ¿Siente o no culpa? Bajo. Bajo. Sí. Siente poco a poco.
Sí. ¿Alguna pregunta está ahí sobre cómo se corrige o algún número, algún dato que no entendieron? ¿Se puede volver atrás, por favor, Karen? Por favor. Es que la fórmula, si es que acercan, van a ver que ahí nosotros tenemos indolencia. Indolencia es en este test, que es el de CSQT, que es la versión original. Es el que yo les dije que se le aplicaba, ¿verdad? Ay, perdón. Se le aplicaba, ¿verdad?, a profesionales que tenían contacto directo con las personas. Y en vez de la indolencia, en el test que es este, ahí puedo mostrar arriba, es CSQT, este BP. Este test, en vez de se mide acá, se mide el desencanto profesional. Entonces, por eso es la misma cosa, solo que hay, en vez de indolencia, vamos a tener desencanto profesional. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, compañero. Hay que cosita hermosa que deseo añadir, que en el de desencanto profesional se ve con el baremo que tiene el de desencanto profesional. O sea, el de desencanto profesional también tiene su baremo general. Bueno, le voy a estar respondiendo la primera interpretación y apagan su micrófono, por favor, chicas. Gracias. Bueno. Puntuaciones en la escala deberá tenerse en cuenta en los ítems de la escala ilusión por el trabajo que interpreta en sentido inverso al resto de los ítems, como ya se había dicho antes. Una baja puntuación en ilusión por el trabajo es un indicador de SQT. Bueno, desgaste típico de indolencia serán las puntuaciones altas a las que se van a estar asociando la presencia de SQT. El desgaste típico e indolencia serán las puntuaciones altas, también las que se van a estar asociando al SQT, como ya dije, ¿verdad? La norma de interpretación pues, se puede interpretar de una forma general a nivel global, lo que es el SQT, y también por escala, que la escala sería la ilusión por el trabajo, el desgaste típico, la indolencia y en el caso del desencanto profesional, que sería el desencanto profesional, ¿verdad? También, a base de esto, como está en la culpa, ¿verdad?, el ítem culpa, es para diferenciar los perfiles 1 y 2. Anteriormente también las compañeras ya habían mencionado que el perfil 1 es la que no siente culpa y el perfil 2 es la que sentiría culpa. En eso se diferencian los perfiles 1 y 2. Bueno, este test, por ejemplo, en la norma de interpretación nos dice que no podemos diagnosticar con este test porque son casos que se tomaron, hermano, es que obviamente a base de un solo test nadie puede diagnosticar. Y lo que nos dice también, o sea, lo que nos dice explícitamente es que no podemos, a base de solo este test, diagnosticar a una persona. Bueno. Si es que, Karen, si te va un poco atrás, por favor. Acá en la escala de perfil, por ejemplo, nos sale cómo nosotros vamos a interpretar, ¿verdad? Si es que sale un nivel alto de por ejemplo, SQT, por ejemplo,
entonces estamos ante una persona que posiblemente sí esté teniendo este síndrome. Si es que vemos, por ejemplo, en la parte de ilusión por el trabajo, por ejemplo, vemos alto, eso es algo positivo. Después, el desencanto profesional, por ejemplo, si vemos bajo o alto, acá, por ejemplo, en esta escala de perfil podemos darnos cuenta de eso. Nos ayuda a entender mejor y poder llegar, por ejemplo, a una mejor interpretación que base a eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Siguiente, Karen. El siguiente. Bueno, ahora el tema es, no, el caso tenemos que presentar. No sé si hay que presentar yo mi pantalla para presentar los casos. Mejor, compañera. Ok. Si querés te ayudo. ¿Se ve? Aquí. Bueno, no. Bueno, le voy a estar mostrando acá los casos y le voy a estar leyendo las preguntas también. Bueno, este es un nombre ficticio, ¿verdad? Obviamente. Están sus datos, se llama Rosa Pérez, este es nuestro caso 1. Tiene 22 años, omitimos el lugar donde trabajaba. No sé si ¿se ve bien ahí? Sí. Bueno. Espérenme. Ahí. Acá encontramos, por ejemplo, este es donde la persona ya va a hacer el test, va a ir respondiendo. Acá, por ejemplo, este es la versión original. Acá, estando así, es la versión original. El otro tiene acá el de... Bueno. Acá, por ejemplo, perdón. Dice, 0 es nunca, 1 raramente, 2 a veces, 3 frecuentemente, 4 muy frecuentemente. Y dice, mi trabajo me supone un reto estimulante. Marco 4. 2, no me apetece atender a algunas personas en mi trabajo. 6. Creo que muchas de las personas a las que atiendo en el trabajo son insoportables. 0. Me preocupa el trato que he dado a algunas personas en el trabajo. 0. Veo mi trabajo como una fuente de realización personal. 4. Creo que los familiares de las personas a las que atiendo en el trabajo son muy pesados. 0. Pienso que trato con indiferencia a algunas personas a las que atiendo en mi trabajo. 0. Pienso que estoy saturado por el trabajo. 0. Me siento culpable por alguna de mis actitudes en el trabajo. 0. Pienso que mi trabajo me aporta cosas positivas. Marco 4. Voy bajando más. 11. Me apetece ser irónico con algunas personas a las que atiendo en el trabajo. 0. Me siento agobiado en el trabajo. 0. Tengo remordimientos por alguno de mis comportamientos en el trabajo. 0. Etiqueto o clasifico a las personas a las que atiendo en el trabajo según su comportamiento. 1. Mi trabajo me resulta gratificante. 4. Pienso que debería pedir disculpas a alguien por mi comportamiento. 0. Me siento cansado físicamente en el trabajo. 0. Me siento desagotado emocionalmente. 0.
entonces somos, me siento sabotado emocionalmente 0, me siento ilusionado por mi trabajo 4, me siento mal por algunas cosas que hice en el trabajo 0. Bueno, la respuesta que la compañera acá nos brindó, vamos a ir pasando a la hoja de respuesta. Que acá, por ejemplo, coloreé, no sé si se nota bien, pero coloreé la forma, por ejemplo, de cómo vamos a ir sumando cada sala. Y como la compañera hace rato dijo, ¿verdad? La respuesta número 1 acá, las 2 acá, las 3, las 4, las 5. Entonces ya va todo en orden. Bueno, al sumar todo esto en forma vertical, acá le traté de colorear así para que puedan entender mejor. El IT, la ilusión por el trabajo, por ejemplo, nos da 20. Después, el desgaste psíquico,